Estamos al aire en su programa, pero ¿cuál educación? A través de Radio Tepeaca. Damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero, el maestro Juan Durán Martínez. Juan, pues hoy estamos acá quizás con un tema que a lo largo de fíjate ya, Juan, 90 programas que llevamos con este que estamos en desarrollo, 90 programas de Pero ¿cuál educación? Y digo que el tema que de alguna manera hoy vamos a tocar, pues en el fondo ha sido recurrente, porque pues al final de cuentas es una de las aspiraciones, incluso de los compromisos de carácter social que tiene el magisterio en su totalidad, ¿no? El cómo debe ser su papel dentro de la democracia. Y ahorita, en el contexto de lo que es el panorama electoral al cual estamos siendo convocados todos los mexicanos para el próximo 6 de junio, en el entendido de participar para elegir en algunos estados, desde gobernador hasta presidentes municipales, pues bueno, siempre será atractivo ver cuál es el papel, tanto que en la práctica realizamos los maestros como grupo, como gremio, hasta el cómo los partidos políticos y los actores políticos nos consideran para poder cumplir con sus propósitos. Pero quiero comentarte, Juan, que estos 90 programas, pues ya no son poquitos, afortunadamente, y creo que cada vez tenemos más personas, compañeros, gente que nos escucha y que seguramente en algún momento discrepará de nosotros, que seguramente en algunos otros coincidirá con nuestros puntos de vista, pero es precisamente la esencia de este programa, ¿no? El debate, el análisis, la propuesta, la alternativa de lo que en su momento pues viene a ser todo el mundo eh, de los que trabajamos en el magisterio, ¿no? Fíjate, para empezar, pues aquí el maestro Trini, a quien le damos un muy caluroso saludo y que pues siempre de manera muy puntual está escuchándonos. Eh, Nos da las buenas tardes y el saludo, dice, como cada martes, presente con la C de la CENTE. Perfecto, pues bienvenido, bienvenido maestro, así como la maestra Inés Alvarado, que también nos está viendo, y algunos otros que seguramente se conectarán. Repito porque, Juan, el tema es muy, muy atractivo, ¿no? El magisterio y las elecciones del 2021. Eh, como parte de la publicidad, Juan, este, yo me topé con una frase que creí muy oportuna de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés de principios del siglo XX y que pues muchos consideran el padre del existencialismo, nos dice al respecto, y me parece que ahora sí que no en costumbre de lo que venimos haciendo, pero me parece que sería bueno que ese fuera nuestro punto de partida, ¿no, Juan? ¿Te parece que lo compartamos en la publicidad que difundimos Sí, para Felipe, buenas este tardes a todos programa? los amigos que nos están escuchando. Sí, Adelante. exactamente, perdón, te iba a dar la palabra, pero pues te, te propongo que tú seas quien este, leas esta frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? No sé si la alcanzas a ver, si no la vamos a acercar un poquito Sí, más. sí, otra vez. Te decía, gracias, Felipe. Sale. Así está bien. Dice, la Pues, democracia tiene responsabilidades profundas con aquellos que habitan en ella. Y su mayor responsabilidad es, por supuesto, la educación, la distribución del ingreso, que nadie pase hambre, que nadie sea analfabeto y posibilidades de trabajo para todos. Si la democracia no puede dar esto, y bueno, está fallando algo. ¿qué opinión te merece? Pues es que
Yo creo que como todo está lo que debería de ser y está lo que es. Yo creo que no solamente en México, pero hablemos de México, la sociedad se ha acostumbrado a que el que de alguna manera se involucra en un proceso político que dice que busca la democracia, de manera coloquial dicen que busca el beneficio para su familia, que su familia no pase hambre y que su familia tenga posibilidades de trabajo. Yo creo que es la antítesis de lo que debería de ser. Yo creo que el término democracia va asociado a la cuestión política, pero tendría que buscar el bien común, el desarrollo social, la responsabilidad social. Pero nos hemos acostumbrado en países como México, donde habitamos nosotros, que quien, repito, se involucra en cuestiones de carácter político, cuando habla de democracia, cuando usa la democracia para querer alcanzar sus fines personales o de grupo, pues nos hemos acostumbrado a ver que mejora el político, pero no mejora la sociedad. Y ese es uno de los grandes problemas y una de las grandes contradicciones que dentro de este esquema de control, pues no se han podido resolver mientras la sociedad no esté educada en un concepto político y en un concepto de democracia, donde la sociedad no sea educada para que la democracia sea una forma de vida, siempre va a suceder esto, Felipe. Siempre va a haber esta situación de mentira y engaño por parte del esquema o de la nomenclatura política. Y la sociedad cree todavía, a pesar de que sabe que hablan con mentiras. Pero en cada proceso electoral, como que la sociedad olvida lo pasado y quiere creer nuevamente todas las promesas. De un proceso político tiene que ver con las dádivas que en algún momento alguien ensayó para darle a los humildes, a los desposeídos, y los humildes las aceptaron a cambio de votar. Y entonces esto se convirtió en un negocio para el político. Se ha dicho que auténticos bribones llegan con la cartera llena, reparten dinero, se hacen de una posición de poder, pero van con la idea de recuperar lo que invirtieron como si fuera un negocio esto. No Invierten se ha 100 dicho, pesos y se ha recuperan visto. 100 veces más de lo que gastaron. Bueno, pues ahí está entonces. Ahí me quedo con esa primera lectura de lo que planteabas, Felipe. Oye, Juan, pero en esto que acabas de expresar, pues yo siento que le diste al clavo. Tú dices, mientras una sociedad no esté educada, y digo le diste al clavo porque, pues de alguna manera nos planteas la responsabilidad que como gremio, maestros, tenemos para educar a ese pueblo, ¿no? Para educarlo en la democracia. Pero a ver, Felipe, te interrumpo. En este esquema de control, una de las cosas que usualmente sucede es que al maestro se le prohíbe, o se le prohibió desde hace muchos años, que abordara cuestiones de carácter político como si hablar de eso fuera una perversión. Es decir, al maestro le dijeron, no puedes hablar de cuestiones de carácter político con tus niños porque estás metiéndote en terrenos que no te corresponden. Carambas, yo creo que parte de un proceso educativo exitoso tendría el docente que abordar temas no solo de política como una mala práctica, sino política como una interpretación de una actividad que desemboca, en este caso, en puestos de gobierno, que el maestro tendría que estar hablando la democracia y su perversión de muchos que usan esta expresión o esta palabra o este concepto para fines que no son de responsabilidad social. El maestro tendría que estar hablando de
Pero desafortunadamente desde hace muchos años al maestro se le prohibió prácticamente que hablara de cuestiones de carácter político y le dijeron más o menos así, es que si tú te involucras en cuestiones de carácter político se va a revertir y además no te pagan para eso. Incluso en el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública, que ya es muy viejo, en este reglamento aparece una disposición que dice que el docente tiene prohibido hablar y lo siguen manteniendo como una situación de decir, no puedes hablar, tú eres trabajador del gobierno y no puedes hablar en contra del régimen. Entonces, creo que al maestro desde hace muchos años se le prohibió abordar temas como estos, pero yo estoy convencido de que el maestro tendría que estar hablando con sus alumnos y con los padres de familia temas mucho más importantes que los mismos. Preguntémosle a un maestro, y lo digo de manera muy respetuosa, preguntémosle a un maestro en estos momentos cuál es su interpretación, por ejemplo, de los sucesos internacionales, del reacomodo de las potencias en el mundo, de cómo están buscando boicotearse unas a otras, y los maestros no tienen mucha información. ¿Por qué? Porque no consideran que sea interesante tener esta información para platicarla con sus alumnos. Porque además, por el otro lado, quizás los superiores de muchos maestros les han hecho creer que hablar de política, hablar de otro tipo de democracia diferente a la que practica el régimen, pues es invitar a la gente a la sedición, a la subversión. Me viene a la mente, apenas me enteré por ahí que algún funcionario de la Secretaría de Educación Pública, sin que diga yo el nombre, pero pues algunos lo podrán deducir, algunos compañeros por ahí hicieron un escrito, compañeros que estaban siendo obligados a que trabajaran horas extras en la revisión de expedientes de UCICAM y presentaron una queja de que no les daban ni de comer, no les llevaban agua o no tenían ningún apoyo. ¿Y sabes cuál fue la interpretación del funcionario de la Secretaría de Educación Pública al escrito de queja de los compañeros? Ya lo estabas Textual dicen que asesorando. dijo, este escrito lo hizo un agitador. Claro. Digo, decirlo, y vuelvo a, ya chole dirán, pero decirlo, alguien que en algún momento, porque este gobierno y muchos de los funcionarios que están ahí provienen o dijeron que provenían de la lucha social, y ahora decir eso, que un simple escrito de inconformidad de unos trabajadores era elaborado o había sido elaborado por un agitador, era la grosería más grande del mundo, era el reflejo fehaciente del tamaño del cerebro del que lo dijo, cerebro Claro. muy pequeño. Sí, sí, sí. Pero, Entonces, Juan, vino al caso lo que estábamos comentando. claro, claro. Pero fíjate, Juan, que tienes toda la razón al momento de decir que al maestro se le ha prohibido el tocar con sus estudiantes temas de carácter político, porque pues, al final de cuentas puede considerársele que está preparando gente para ser subversiva. Pero yo creo que también al maestro le ha faltado el argumento en contrario, a pesar de que, como bien estableces en el reglamento de las condiciones generales de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación, establece eso, la ley, el artículo tercero, dice con mucha claridad que la educación mexicana tendrá como criterio, como finalidad, el que la democracia sea considerada no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida. Sí, Felipe, Y, y, perdona y la interrupción, pero la interpretación, Felipe, perdón, discúlpame, pero la interpretación del funcionario o de los funcionarios es que la democracia que conciben ellos es la que debería de sí, predominar sí, en sí, todos sí, lados. Y la sí, democracia que conciben es obediencia,
Sí, es no involucrarse en asuntos contrarios a las disposiciones gubernamentales. Esa es la verticalismo democracia total. que ellos conciben. Sí, sí, Lo sí, demás no es democracia. sí, Cuando sí, se sí, cuestiona el actuar de un funcionario o cuando se pide, eso no es democracia para ellos, eso es sedición, sí, eso es agitación. Fíjate cómo sí, tergiversan un concepto tan elemental, pero tan importante en la vida social. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. La Constitución así lo establece, que tiene que ser una forma de vida la democracia. claro, Y la democracia es una decisión mayoritaria para el bien común, más o menos entendida así. O si nos vamos a la concepción o a la terminología griega, pues es el poder del pueblo. claro, claro, Entonces, Felipe, ese es el gran problema, que quien tiene el poder, y fíjate lo curioso, aunque sean muchos de los actuales, a lo mejor suene también feo, pero muchos de los actuales que llegaron con una corriente distinta, si se cuestiona su actuar o se pide que el pueblo razone su voto, pues ellos también creen que eso ya no es democracia. Entonces la democracia es una decisiones a favor de las mayorías. sí, sí, sí. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, Juan. De pronto la democracia mexicana es operada por antidemócratas y pues lógicamente se les viene el mundo encima. Como no tienen a la democracia, más bien no tenemos, porque yo también fui formado en ese sistema, como no tenemos a la democracia como sistema de vida, como forma de vida, como hábito de vida, pues lógicamente todo aquello que no coincida con lo mío, con lo que yo veo, con lo que yo siento, con lo que yo conceptualizo, pues entonces es algo anormal, es algo que no debería de existir. Y esta es la parte, yo creo, medular, que en su momento dentro del magisterio a nivel nacional se tendría uno que cuestionar. O sea, ¿cómo me mandan a mí a que en mis estudiantes habitúe, los habitúe a ser demócratas si yo no soy demócrata? Si en mi contexto, en mi escenario, lo que priva es el verticalismo. Nada se toma en decisión de manera horizontal. Entonces, si a mí me acostumbraron a recibir todo por indicación, no me dejan nada para poder comentar, platicar, acordar. Por eso, ¿cómo le puedo hacer? Y yo creo que todo esto, en la medida que verdaderamente se analice, se defienda en la mesa, en el espacio de las decisiones, pues tendrá que cambiar. Yo creo que tenemos el sustento teórico suficiente como para que verdaderamente las cosas pudieran cambiar. Porque de pronto, pues vemos que viene un proceso electoral o terminó un proceso electoral, viene otro proceso electoral, incluso con nuevas corrientes gubernamentales, y la cosa no cambia, Juan. O sea, si nosotros nos pusiéramos a hacer el análisis de lo que fueron las elecciones para el 2018, comparadas con las que hoy estamos a prácticamente unos cuantos días de vivir nuevamente, ¿qué ha cambiado, Juan? Se viven exactamente las mismas costumbres, las mismas estrategias, la misma descalificación. Prendes la televisión, escuchas un spot de la alianza, increíble alianza, que, pero que bueno, es válida por que dícese que vivimos en democracia entre el PRI y el PAN,
Y la parte central de su discurso, de su invitación, de su propuesta, es el descalificativo para Morena. Y escuchas un spot de Morena y tiene como base de su discurso el no le hagan caso a los que ya pasaron por acá. Entonces, es muy pobre, ¿no? Es muy pobre Fíjate, Felipe, la discusión, la invitación, la propuesta, porque al final de Felipe, cuentas, ellos nos consideran pobres intelectualmente. Felipe, Sí, adelante, perdón. A lo mejor no vamos a mencionar ya partidos políticos porque van a decir que no vaya a ser que el INE después te quiera sancionar por estar usando un medio de comunicación y estar hablando bien o mal en tienes contra o a razón. favor de un partido político. Pero lo que yo te iba a decir es que dentro de esta situación de degradación de la sociedad, hay cosas que yo no creo que se den en otros países que tienen una cultura un poquito más avanzada. Quiero mencionar un caso sin mencionarlo por el nombre. Yo trabajo en la Sierra Norte. Un maestro como tú y yo, que tenía su sueldo de maestro, en algún momento accedió a ser presidente municipal de un municipio pequeño de allá de la Sierra. Antes de que terminara su mandato, porque todavía está terminando, ahí casi en un terreno algo céntrico a la cabecera de distrito, construyendo una auténtica residencia que cuesta más de 1 millón de pesos. Una casa lujosa, enorme. Y es ahí cuando dices, y todavía las malas lenguas, desconozco si sea real, que ni siquiera es para su familia, es para la segunda familia. Y entonces dices, con el sueldo de maestro, no alcanza para poder construir algo como eso. El régimen, si quisiera corregir esto, incluso el actual que habla de corregir, yo creo que deberían de instalar, no sé si una comisión, un organismo, un ente, que a pesar de que dicen devolver al pueblo lo robado, pero que ante una denuncia ciudadana como el caso que planteó, decir, a ver, investiguen a este personaje, tiene una casa de 4 millones de pesos que la está terminando de construir o de 5, y que ese organismo se abocara a investigar y que le dijera, a ver, compruébame de dónde obtuviste todo esto. Pero ¿qué es lo que realmente sucede, Felipe? La misma sociedad lo justifica. La misma sociedad simula como que se molesta, pero dice, pero bueno, pues es el presidente, lo merece. O hay críticas, pero en el fondo lo justifican. Ese tipo de acciones aberrantes la sociedad no podría permitirlas, no debería de permitirlas. Tendría que haber una educación mucho más nacionalista, en donde los bandidos, como el caso que refiero, tendrían que ser sancionados. La misma sociedad tendría que crear órganos para frenar este tipo de abusos. Pero no hay entes que corrijan esto. No hay entes que busquen acabar con la corrupción, de tal manera que, ¿cómo podemos los maestros frenar este tipo de cosas desde la escuela? Si los mismos niños nos están diciendo, maestro, dame chance de crecer nada más y pues me voy mejor al crimen organizado porque ahí pagan bien. ¿Y qué le dices al niño? O cuando le preguntas a un niño qué quiere, es una realidad triste, pero que ahí la tenemos frente a nosotros los maestros. Pareciera, concluyo, que la estrategia del régimen neoliberal fue pudrir la sociedad, o podrir, como le quieran decir, fue pervertir a la sociedad, fue acabar con los valores que nos daban cohesión y que nos conducían a una vida un poco más recta y honesta.
fue desintegrar el núcleo familiar. La degradación social se convirtió en un negocio para las élites. Un pueblo desinformado, inculto, sumido en la misma corrupción, es un pueblo que no va a reclamar nada. Es un pueblo que va a permanecer impulsos de la nación. Y eso es lo que estamos viviendo. El sistema educativo no ha sido capaz de contrarrestar esta perversión, esta pudrición. La corrupción es el arma favorita del neoliberalismo para controlar a los pueblos. Y ahí estamos nosotros sumidos en este esquema de corrupción. La corrupción, entonces, no es que genéticamente, es mi interpretación, no es que genéticamente el pueblo mexicano sea corrupto. La corrupción es un mal inducido deliberadamente por las élites para controlar fácilmente a la sociedad. Una sociedad que ha practicado la corrupción, ¿cómo reclama al de arriba, al gran corrupto, que no lo sea? ¿O cómo le pide que no lo sea si abajo también lo es? Nos dicen que tengamos que tener una licencia para conducir, nos detiene una patrulla y le decimos, oye, no traigo mi licencia, pero ¿qué te parecen 300 pesos? ¿Es corrupción? Corrupción implica dos partes, pero la corrupción ahí está en todas las tripas, en todos los intestinos de esta sociedad está la corrupción. Y la escuela no habla de corrupción, Felipe. Lamentablemente en las escuelas no hablamos de cómo combatir el cáncer de la corrupción, a lo mejor a través de desarrollar valores en la sociedad. Fíjate, Juan, que el problema dirán los políticos, Felipe, he dicho. Sí, pareciera un poquito más de fondo. Fíjate que en la práctica, en la escuela, lo público no se defiende, no se toca. Se exalta lo contrario, el individualismo, se exalta el logro, el producto, no el proceso. Y creo que es ahí donde tendríamos que también voltear los ojos. Si realmente quisiéramos tener elementos como para poder hacer estas denuncias y preguntarnos, en el ejemplo que tú pones, ¿de dónde sacó este presidente municipal tanto dinero si su sueldo ordinario de maestro no le alcanza para construir esta mansión? Pues la respuesta es fácil, la sacó del dinero de todos. Pero como este dinero no lo consideras tuyo ya, porque lo entregaste al Estado, entonces, pues ya no te duele y entonces empiezan las justificaciones. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pues al final de cuentas está aprovechando lo que la vida le dio, pero no es cierto, la vida no le dio, ¿sí? Nos quitó lo que nosotros le encomendamos que administrara para todos, no para su familia, no para su segunda familia, como bien dices, pero desde ahí, desde el hecho de destacar en nuestra tendencia educativa, en nuestra visión educativa, lo particular, lo privado, a contrapié de lo público, de lo general, entonces van formándose en nuestras mentes visiones sobre eso. A mí qué diablos me interesa lo que le pase al de junto, mientras no me pase a mí, pues todo puede acontecer, ¿no? Entonces, el problema de carácter antidemocrático, perdón, el problema de la antidemocracia, pues tiene mucho de fondo. Y bueno, ¿te parece que regresemos para la segunda parte, a tratar un poquito ya más en específico el cómo el sistema político ve al gremio magisterial? Pero antes, Juan, yo quiero de verdad agradecer los escritos de las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, de vernos. Mandamos un gran saludo a la maestra Inés, que
también a la vez nos dijo eso, a Codimap Puebla, al maestro Trini, a la maestra Silvia Mora, a el maestro Díaz Zamudio y lógicamente a nuestro gran amigo Manuel Martínez Rodríguez, quienes nos mandan, entre otras cosas, aparte de sus opiniones, saludos. Parece que regresemos para la segunda parte. Adelante, Vamos Felipe. pues, Jesús, al corte, ¿no? Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy a 120 en este Porsche. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Corte a láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 30, San José Carpinteros, junto a Vixa Losas Prefabricadas. Teléfono 2224-510791. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a láser MV, radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos El Campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22 31 01 28 55. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos El Campo, radiotepeaca.com. Bien, Juan, ya estamos nuevamente en esta segunda parte del programa. Y bueno, mira, esto que acabamos de comentar en el primer corte, pues la verdad es una gran base para pues responder a lo que es el tema de este programa, ¿no? De este programa. La verdad es que tú sabes, la existencia de partidos políticos en México
pues como su nombre lo indica, han partido precisamente a nuestra sociedad y llega a ser a veces tan profunda la fragmentación que se da que al interior de las mismas familias, cuando simpatizan por diferentes expresiones políticas, se convierten en auténticos adversarios, en auténticos enemigos, ¿no? Hermanos que van por por una parte por el lado liberal, por otro por el lado conservador, quedándonos en esas dos corrientes más significativas. Bueno, pues es una situación auténticamente lamentable. Pero también tenemos que entender que pues en una democracia se tiene que escuchar a toda la expresión existente. Y como tal, esta consecuencia pues no podía dejar de no presentarse en nuestro gremio. Yo recuerdo, Juan, que hacia las elecciones del... Felipe, ¿me permites la interrupción? Sí, claro, adelante, perdón. Sí, sí, adelante. Pero lo que marcas, habría que hacer una puntualización sobre lo que acabas de decir, Felipe. Sí. Casi la mayoría o casi en su totalidad de esas divisiones entre familias o entre amigos, ¿sabes qué, Felipe? No se debe a concepciones ideológicas distintas. Que alguien de manera superficial diría, son cuestiones ideológicas. No, son solamente intereses. Son solamente intereses y a veces son cuestiones casi superficiales. Y quiero poner el ejemplo. En el 2012, en la elección para presidente de la República, es increíble que haya habido mujeres que decían, y perdón, no soy misógino, respeto mucho a todas las mujeres, pero había incluso muchachitas que decían porque está bien guapo. O sea, las divisiones y las diferencias no se centran, no tienen una raíz ideológica. Cuando tú hablabas de esta división entre familiares, entre amigos, entre grupos, la mayoría de las veces, qué bueno que la división tuviera raíces filosóficas, ideológicas. No, son otro tipo de cosas y yo los señalaría como una generalidad, son intereses o supuestos intereses, pero no es una carga ideológica razonada, pensada, estadios ideológicos que llevaran a la división de las familias. Eso sería bueno. Esa es una de las rutas que conduce a la democracia. Una concepción ideológica. Pero no. Algo todavía reciente en nuestra sociedad, y perdóname la interrupción, algo reciente en la sociedad, quizás sí sucedió cuando había divisiones ideológicas, pero allá antes del siglo pasado. Perdón, cuando las familias se dividían porque unos defendían el socialismo venido de Rusia, sobre todo, de la URSS en aquel entonces, y los otros que defendían el sistema capitalista. Ahí sí había una carga ideológica. En estos momentos no, Felipe. Sí, coincido contigo. O son acciones por trivialidades. Sí, adelante entonces. Sí, coincido porque al final de cuentas tienes toda la razón. No son visiones ideológicas diferentes, sino simple y sencillamente intereses diferentes, fundamentalmente basados en el materialismo. Yo recuerdo que, porque al final de cuentas, el sexenio que ya mencionabas, el peñanietismo, pues trajo muchos ejemplos al respecto de todo esto. Recordarás que al inicio precisamente de ese gobierno, el magisterio, pues hasta antes dominado por la maestra Elvester, fue encarcelada y separada de su función sindical
a razón de una serie de situaciones que posteriormente pues dijeron resultó inocente. Pero en esa coyuntura pues emerge otro grupo, otro grupo que vino a sustituir al grupo de la maestra para precisamente respaldar lo que Peña Nieto decía era una de las reformas más significativas de esas que llamó estructurales, la mal llamada reforma educativa, y que pues muy comedidamente los encumbrados dirigentes nacionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se prestaron para apoyar y suscribieron, validaron, respaldaron, promovieron, recolectaron dinero precisamente para su promoción. Y a razón de esta situación y conforme fue evolucionando la figura del actual presidente de la República como candidato pues ya existente, tú sabes que cuando se dio el proceso electoral, pues también se fragmentó nuevamente el sindicato. Y los que hoy todavía dirigen el sindicato magisterial, sindicato, a través del maestro Cepeda, sí, a través del maestro Cepeda, pues se formaron con el entonces candidato del PRI, el licenciado José Antonio Meade, y rápidamente las huestes, pues en desgracia, del Bester, le propusieron a Andrés Manuel ser los guardianes de la Cuarta Transformación. Y pues ante esa disyuntiva, por un lado, el que las cúpulas de dirigentes apoyaban al PRI, pues Andrés Manuel dijo, pues sí, ¿no? Véngase todo lo que en su momento me pueda apoyar, a pesar de que probablemente no tenga la mejor imagen, como lo era la de la maestra. Y se dan esos apoyos, que al final de cuentas, como tú bien lo dices, pues es una auténtica sinvergüenzada. Pero bueno, se dio. Y eso traducido a la existencia de partidos políticos, pues también se presenta, ¿no? La dirigencia oficial del sindicato a través de Nueva Alianza y el nuevo apoyo magisterial que le daban a Andrés Manuel a través de las huestes de El Bester, pues con redes progresistas, redes sociales progresistas, ¿no? Este nuevo partido que hoy pues tiene registro y está en competencia en el escenario electoral del próximo domingo, ¿no? Es pues verdaderamente atractivo el gremio magisterial para todas estas corrientes políticas, Juan, realmente en el entendido teórico de que ¿qué serán 2 millones de maestros o de trabajadores de la educación que habemos pudieran ser el factor que inclinara a los procesos electorales? Porque al final de cuentas, pues imagínate cuántos millones de mexicanos votaron a favor de Andrés Manuel, ¿no? Más de 30 se dice. ¿Qué cosas son 30 para 2 millones de personas que tentativamente pudieran haber votado por Andrés Manuel? ¿Realmente es tan atractivo el magisterio como tal para tener tantas prebendas para sus grupos de dirigencia? ¿O qué es lo que realmente tenemos como maestros que le pueda servir fantásticamente a los políticos?
Felipe, Sí. déjame Obviamente. la interrupción nuevamente. Primero, recuerda que Calderón ganó con 300,000 votos y que se dice que fueron 300,000 votos fantásticos. Entonces, 2 millones también es una cifra importante, no es menor cosa. Haz la conversión de porcentajes, vas a dar cuenta que es un porcentaje alto, 2 millones de votos. Por el otro lado, rapidito, quiero comentar la parte histórica, pues, del sindicato magisterial. Bien lo dices, en aquel entonces la estructura oficial, controlada por Cepeda, le ofreció todo el respaldo político al partido del presidente de ese entonces. Incluso no es ofensivo decir el cinismo que hubo posterior a la debacle electoral para ellos del 18. Parte de los exdirigentes de Puebla y parte de los dirigentes nacionales del ente atacaron terriblemente a Andrés Manuel. Lo menos que dijeron es que si Andrés Manuel llegaba a ganar la presidencia de la República, México se iba a convertir en otro Venezuela. Invitaban a los maestros a que no votaran por el partido que postulaba a Andrés Manuel. Sí. Y luego vino el cinismo, Felipe, ramplante. Cuando deciden sumarse a la Cuarta Transformación, soldados de la Cuarta Transformación ahora son los dirigentes nacionales del sindicato magisterial. Por el otro lado, yo creo que muchos ya olvidaron el papel que jugó el Baester mientras tuvo el control del sindicato. No se nos olvide que ella siempre que le ofreció su apoyo en el 2006 al actual presidente y la rechazó. Le fue a ofrecer sus servicios en aquel entonces al candidato del PAN. El otro acepta y ella presumía que los 300,000 votos que tuvo se los dio el CENTE. O sea, la diferencia. A cambio de eso, el PAN le entrega no solo el control del CENTE, sino el control de la Secretaría de Educación Pública Federal. Totalmente de acuerdo. Con el actual presidente de redes socialistas progresistas. Ahora, ¿no? Sí, cuando se suma el Baester a la campaña de Andrés Manuel, yo supongo que la principal petición fue devuélveme el CENTE porque es mío. Sí. Sin embargo, pues los otros pragmáticos también dijeron, presidente, estamos para servirte. Pues Andrés Manuel ha de haber dicho, ¿para qué me meto en broncas quitándole el sindicato a unos y entregándoselo a otros si los actuales que están ahora dicen que son mis... La decepción vino de parte del Baester y ahora los candidatos postulados por redes sociales progresistas están atacando al partido todavía del presidente en esta campaña electoral. Sí. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? Que quizás el presidente prometió regresarle el CENTE al Baester y no le cumplió. Pero estos asuntos antidemocráticos, por donde los quieras ver, le conviene el grueso del magisterio. Por eso hay un poco de desencanto en contra de la 4T de parte del magisterio, porque al final no llegó la ansiada democracia. Pero la democracia no era el Baester, ni eran los actuales. La democracia era un proceso transparente en donde arribaran los mejores hombres y las mejores mujeres para conducir al candidato desde el ámbito nacional. Pero ¿qué sucedió? Y digo, creo que, presidente, ¿qué sucedió con los legisladores de Morena? Hicieron un remedo de democracia sindical. No fueron más allá para quitarle el poder a los sindicatos, no solo al magisterial. En el caso del sindicato magisterial, la misma ley no previó que estos iban a tener el control de los procesos electorales y lo tienen, son juez y parte en los electorales.
Y si son juez y parte, nada cambió. Porque antes se le unían el control y ahora en el registro de planilla tener el control otra vez. La antidemocracia Sí. en plenitud, la democracia no llegó. Y no Juan, está ¿pero por qué se estipulado da en la esto? ley, en ningún lado está estipulado que no pueden ser, por ejemplo, los dirigentes sindicales. Juan, ¿pero por qué se da esto? O sea, esto es altamente vergonzoso para uno que forma parte de ese gremio, ¿no? Que te estén ofreciendo como si fuéramos, ¿qué? Yo creo que dentro de los estatutos de la agrupación tendría que especificarse con claridad que se tiene que ser apartidista, Juan, porque desde el momento en el que tú te formas en un determinado partido, con una determinada visión ideológica, pues ya está siendo mercancía. Y creo que en Pero ese además, sentido, perdóname, Felipe, sí, perdón, adelante. los partidos pequeños como Nueva Alianza, que primero fue un arma de chantaje político para el Baester y después le quitan el control de Nueva Alianza al Baester, los actuales, y lo siguen usando como un arma de control y de chantaje político. Pero además, de manera vergonzosa, dirás tú, personas con clave de docentes que deberían de estar frente a grupo, están dedicados de tiempo completo al manejo del partido, por ejemplo. Y en Puebla tenemos evidencias de eso. Personas que están de tiempo completo con sueldo de maestros atendiendo al panal. Pero es un arma de chantaje político y que al régimen le conviene esa arma de chantaje político. Es un juego político, no para beneficio de la sociedad, sino para beneficio de las dirigencias y del régimen. Entonces, eso no es democracia. Pero No, y peor, súmale a ese es el eso, Juan. esquema que tenemos. Claro, Da mucha pena cómo engañan a los maestros. Ahora menos por que los maestros están tomando conciencia de su voto y la mayoría creo que está tomando conciencia de eso. Pero antes, ¿qué hacían? Daba mucha pena cómo manipulaban a los maestros para que se sumaran dizque a los proyectos del panal con el argumento de que el sindicato iba a ser más fuerte, iba a conseguir mejores beneficios el sindicato para la clase trabajadora, pero era el cuento, era la mentira, era sí, la sí, Juan, trampa. pero, caray, a mí me saca de quicio el que, pues todavía eso se está dando en el presente, Juan. Hoy se invita al voto o a la propaganda política por un determinado partido al maestro, pero pues estamos en una transformación. O sea, realmente, ¿qué cosa es lo que ha cambiado? Y yo quiero, como tú dices, pues no solamente expresar este tipo de situaciones, sino con ejemplos, demostrar que en realidad no ha habido, por lo menos en este aspecto, en lo que corresponde al magisterio, mayor transformación. En, en las redes sociales, nos No topamos. progresistas. No. Las redes sociales son progresistas, pero no en el partido. Nos topamos, Juan, en los chats, pues situaciones tan vergonzantes como esta, ¿no? Que dice en un mensaje de esta forma, ¿no? Aquí dice, compañeras y compañeros de la delegación D272 de jefes de enseñanza y ATPs, reciban un solidario saludo. Solo para informarles que el Comité Ejecutivo Nacional y la sección 23 del CENTE solicitan nuestro apoyo para votar por los candidatos a diputados federales por el Partido Morena y con ello darle continuidad a la 4T. Si alguno desea enviar a este correo o a su servidor sus datos de credencial del INE, se lo agradecería infinitamente. ¿Sí o no? Qué desvergüenza, ¿no?
O sea, ¿de qué Eso se mismo trata? pedían, pero para el Imagínate, PRI en el 18, ¿no? ¿eh? Sí, Eso mismo pedían, pero para el PRI en el 18, ¿no? exacto, lo único que cambia es el lugar del para el PRI para Morena, pero todavía se atreve en este mensaje decir que para darle continuidad a la cuarta transformación. Y aquí uno se pregunta, pues, pero ¿cuál transformación? Porque además, fíjate, Juan, yo creo que ese es el gran peso que el gobierno federal actual tiene. Prometió algo que no está intentando cumplir. Yo antes decía, por lo menos lo está intentando, pero hoy ya estoy convencido que no llega siquiera al intento. Por eso yo creo que se tiene que aprovechar cualquier tipo de espacio donde podamos expresar nuestra forma de ver las cosas. Y yo creo que el sindicalismo magisterial de entrada, estatutariamente, reglamentariamente, tendría que ser apartidista. Y esto no significa violentar los derechos personales de los maestros, en tanto como ciudadanos, poder ser votados, pero como ciudadanos no tendrían que utilizar para nada las estructuras de carácter sindical. Y aquel maestro que en su momento se atreva a usar para su beneficio personal esas estructuras, tendría que ser indiscutiblemente y rápidamente expulsado. Vaya, esto es parte de lo que, como bien decíamos en la primera parte, tenemos que cambiar. Y si le apostamos a la democracia, si le apostamos a lo que teóricamente nos decía Jean-Paul Sartre, la democracia tiene que ser un régimen donde se busque el bienestar de manera permanente, pues entonces no podemos permitir que sigan dándose este tipo de situaciones. Y tenemos que enfrentar pues, lo que tengamos que enfrentar. Sé que no tenemos quizás la fuerza numérica que se requiera para esta confrontación, pero sí tenemos una serie de intenciones bastante sólidas, ¿no? Al respecto de la modificación real de lo que tiene que ser el sindicato como ejemplo de democracia al interior mismo de esto, ¿no? Si soy enseñante de la democracia, pues tengo que ser practicante de la democracia. Y debo de empezar. Por último, Felipe, sí, creo que se acabó el tiempo. Me Sí, gustaría, caray. si me lo permites, Sí. enviarle un saludo y un gesto de solidaridad a estudiantes de Teteles, Teteles, a la normal rural de Teteles, la Carmen Cerdán, del estado de Puebla, por todo lo que han venido pasando en su lucha para hacerse oír. Lamentamos mucho la actitud y descalificación que ha emprendido la Secretaría de Educación Pública de Puebla en contra de su movimiento. 2 estudiantes perdieron la vida. Pareciera que las están culpando y condenando que por haber salido a protestar solamente de una situación tan lamentable, cuando ellas muchas veces se han cansado de repetir que salieron a la calle para intentar que las escuche el gobierno del estado de Puebla, que no les cumplió un acuerdo que habían firmado desde hace más de un año. Y entonces creo que ese linchamiento mediático no se justifica. Ese linchamiento en contra de ellas es reprobable. Por eso, Sí, la verdad, la tribuna es le muy envío triste. personalmente mi solidaridad a ellas, a estas muchachitas, que lo único que quieren es ser escuchadas y que les cumplan acuerdos que la misma autoridad firmó con ellas y que incluso después de los lamentables sucesos de Coapiaxtla, la Secretaría de Educación de Puebla dijo, pues no sé qué cosa buscaban porque ya les cumplimos todo, cuando no es cierto, cuando es mentira. Qué lamentables declaraciones de alguien posible ante una desgracia tan grande como estas. 2
2 personas que iban a ser maestras perdieron la vida en un movimiento. Y pareciera que le están haciendo oído a que cometieron errores ellas y no al origen de su inconformidad de estas muchachitas. De ahí que, si me lo permiten ustedes, quiero enviar un saludo a toda esta comunidad escolar de Teteles y un gesto de solidaridad con... Adelante, Felipe. Sí, tienes toda la razón. Juan, se está acabando el tiempo ya. Yo también me sumo a ese espacio de solidaridad que tanto requieren las señoritas de Teteles, porque tienen la razón, porque no perdieron cualquier cosa, perdieron la vida 2 de sus compañeras, y tiene que ser dimensionado en todo lo que una vida humana vale, que indiscutiblemente vale pues mucho más que cualquier tráiler lleno de electrolito. Pero bueno, hay que seguir insistiendo para que se les respete, para que se les cumpla. Hay que seguir insistiendo que ellas lo único que están haciendo es pidiendo que se ejerza su derecho a recibir una educación que les permita la esperanza de una vida mejor. Juan, no quiero dejar pasar de mencionar a las personas que nos están escuchando. El maestro Trinidad anotó diversos comentarios que vienen a reforzar de alguna manera lo que veníamos comentando, ¿no? Él establece que sí es cierto, al interior del sindicato, pero lo que más prevalece es la lucha de intereses particulares. También agradecer muy atentamente, como siempre, los comentarios de nuestro amigo, también conductor y participante de este programa, el maestro Aurelio Duarte Ávila, director de la telesecundaria Seneca, a Nahum, al maestro Manuel Martínez, donde él dice que precisamente lo que comentábamos acerca de la promoción de los maestros hacia ciertos partidos se está dando en Libres y en todas las coordinaciones regionales. En fin, pues mucha gente que se suma a esta opinión, y creo que se suman en lo que nosotros hemos venido expresando una y otra vez, que es un hartazgo de esto que vivimos, ¿no? Que nos limita como gremio, que nos limita como personas y lógicamente que nos limita como entes sociales que pretendemos responder, servir realmente a lo que nuestro pueblo requiere. Para esto, pues tenemos que empezar por la casa, y la democracia en nuestra casa tiene que ser realidad. No sé, ¿quieres comentar algo más? Seguramente Jesús ya nos está apurando, pero ¿algún otro comentario? Felipe, yo creo que lo dejamos así. Solamente le pedimos a nuestro auditorio que amablemente estuvo escuchándonos, que reflexionen mucho el papel que en estos momentos los actores políticos que están pidiendo el voto de la ciudadanía. Salgan a votar, pero salgan a votar conscientes de lo que realmente les conviene. Muchísimas gracias a todos. Sí, al final de cuentas, es más importante el futuro que el presente. Entonces, yo también me despido de todos nuestros radioescuchas, agradeciéndole su atención, lógicamente también agradeciéndole a nuestro ingeniero Jesús Huerta por sus atenciones, y nos estamos viendo la próxima semana, nos estamos escuchando aquí a través de Radio Tepeaca. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.